Bueno, vamos a comenzar mientras se conectan otros. Bueno, ahí han subido la actividad número 6, ¿sí? No sé si todos la han visto, ¿alguno la ha visto? No, a mí me falta imprimirla. Yo leí el inicio nomás. ¿Ah? Yo leí el inicio nomás. Bueno, podemos irle recorriendo juntos mientras otros se van uniendo, ¿sí? Bueno. Vamos a compartirla. Dice la clase 6, artefactos domiciliarios de consumo de gas natural, o GN, como veíamos, y gas licuado de petróleo, se abrevia con GLP, o gas envasado, se dice vulgarmente, ¿sí? La introducción dice, bueno, para instalar cualquier artefacto que consuma gas y genere calor para cocinar alimentos, calentar agua, o entregar calorías por inducción, radiación o convección, será necesario que los artefactos estén aprobados, chapa identificatoria, por los entes correspondientes, IGA, que es el Instituto de Gas Argentino, IRAM, que significa Instituto de Racionalización Argentina de Materiales, eso significa IRAM, que ustedes la han visto para las normas de dibujo técnico, pero tiene un alcance mucho más grande, ¿sí? Alcanza a todo lo que tenga que ver con sellos de calidad, de gas, de electricidad, de lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, están las IRAMs, ¿sí? Y en este caso en instalación de gas y en instalación eléctrica también, ustedes van a tener que tener sumo cuidado porque todos los accesorios tienen que tener este sello IRAM, ¿sí? Que es un triangulito en algunos casos, y cada sello IRAM tiene su significado. Bueno, hay un chat por ahí. Bueno. Buen día. Hola, buenos días, profe, ¿cómo andás? Buen día, Raúl. Buen profe. día, chicos. Perdón, no los quise molestar, por eso puse Buenos días, profe. la César. Bien. Buen día, profe. Ahí dice, para instalar cualquier artefacto que consuma gas y genere calor para cocinar alimentos, calentar agua, entregar calorías, por inducción, radiación o convección. ¿Sí? ¿Tienen claro eso qué significa o no? Yo no. No. No, bien. El calor se transmite por de esas tres formas, ¿sí? En principio. Inducción, radiación o convección. Inducción, para hacerlo así muy crudo, si yo pongo la mano mía arriba de la hornalla encendida, bueno, ahí me voy a quemar por inducción. O cuando yo me arrimo y pego mi cuerpo al calorama, ahí que tengo mucho frío, bueno, estoy recibiendo calor por inducción. Sí, hay un contacto. Por radiación es el sol que emite. ¿Qué emite el sol? El Febo. El dios Febo, ¿qué emite? Rayos, ¿sí? Y esos rayos están compuestos no solamente por luz, sino también por calor. Entonces es por radiación. Los radiadores emiten una radiación calórica. Y también los leñogás, por ejemplo, los leñogás, lo ubican a los leñogás, esas leñitas que
están en un, que no se consumen nunca, que es a gas. ¿La han visto en algún lugar o no? Las chimeneas Creo esas a que gas. sí. Bueno, ese es por radiación también. Y hay otros caloramas que se llaman catalíticos, otros calefactores que se llaman catalíticos, que si ustedes lo analizan bien, no tienen ninguna ventilación, no tienen ningún caño que salga para afuera como un tiro natural o un tiro balanceado, y entrega calor al ambiente por radiación. Así que ese es la otra forma de calor, por inducción, por radiación. Y la última es la convección. La convección. En el colegio, no sé si ustedes se acuerdan, en el colegio, por ejemplo, en el taller, o una parte de ahí de calle Belgrano, hay equipos que hacen mucho ruido, ¿sí? Que entregan aire caliente. Bueno, ¿qué hace ese aire que pasa por ese equipo de calefacción? Lo calienta, lo sube de temperatura, le entrega calor. Ese calor es impulsado por un motor e inyectado, ¿sí? a los ambientes. ¿Y qué hace ese calor? Bueno, convierte el calor, el aire de menos temperatura a mayor temperatura. Ese es por convección. Así que ahí tenemos los tres tipos de calor, ¿sí? ¿El de la Inducción, escuela no son radiación calderas? o convección. ¿Cómo? ¿El de la escuela de taller no son calderas? No, el del galpón Ujú. son equipos de aire caliente, ¿sí? Tienen un quemador, ¿sí? Que es una cámara que vamos a ver más adelante. Es un artefacto de tiraje natural o cámara de combustión abierta, ¿sí? Que está ahí en el apartado 1B, que estamos viendo en pantalla. La escuela en Belgrano y Perito Moreno tiene diferentes tipos de sistemas de calefacción, ¿sí? En la parte que da a Belgrano tiene por caldera, y ustedes tienen radiadores ahí. ¿Vieron los radiadores que algunos alumnos chistosos les saben abrir la purga y se arma una laguna ahí? Bien, ese es por radiación. Y algunos artefactos también entregan por radiación. Si yo me arrimo y me siento arriba, cosa que no tengo que hacer, me está dando calor por inducción. ¿Por qué es importante que yo sepa la entrega del calor si es por inducción, convección o radiación? Porque tiene mucha importancia, porque no puedo poner cualquier calefacción, como vamos a ver más adelante, en el ambiente de acuerdo al destino del ambiente, ¿sí? De acuerdo al destino del ambiente. Y el reglamento es muy estricto con respecto a esto. ¿Por qué? Porque si yo coloco un artefacto que me consume aire del ambiente en un dormitorio, bueno, es muy peligroso. Si cierro la puerta y pongo a funcionar ese artefacto, voy a estar calentito, pero no me voy a despertar más, porque va a llegar un momento en que va a consumir el aire que yo necesito para respirar. Entonces, tiene mucho que ver cómo genera calor, cómo entrega calor, cómo funciona ese artefacto, por seguridad humana en primer lugar. Y después, porque el propietario les va a preguntar a ustedes. Allá más abajo estuve leyendo que por ahí está mal expresada una frase. El propietario les va a preguntar a ustedes, bueno, ¿cuál es la mejor calefacción? Porque yo puedo calentar un ambiente por puedo tomar una decisión, ¿sí? Si pongo una caldera, si pongo un infrarrojo, si pongo un calorama, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar las opciones y decirle, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Sí? Hablando de calefacción, ¿cuál es la mejor calefacción? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por un equipo que tira aire? ¿Por un calorama que el que tira aire es por convección?
por un infrarrojo, que es por radiación, o perdón, infrarrojo es radiación, por un equipo de aire caliente, que es convección, o por radiadores. ¿Qué les parece? Los radiadores. ¿Por qué? A ver. Porque es constante. No es como un cambio. Bueno, sí, yo creo eso. A ver, otro. Creo que por convección es mejor. Y convección. Sí, ¿y qué pondrías ahí por convección? ¿A qué te referís por convección? ¿Qué tipo de calefacción? Sí. No, es que digo por convección porque, bueno, es el que menos, o sea, no te consumir, sería el que no te contaminaría el ambiente, por así decirlo, o sea, no sé cómo explicarme bien. Bien, esa parte ya la vamos a ver, todavía no vimos eso, el tema de cómo ok. funciona el artefacto. Sí, Bueno, el profesor pregunta, ¿cuál sistema de calefacción creen ustedes que sería el mejor? Calefactores, o sea, las estufas comunes, que es el sistema tradicional, radiadores, como decía recién la compañera, o losa radiante, o el equipo que tenemos dentro del colegio, que es los artefactos, o las calderas, también le llaman calderas, en algunos lugares le llaman calderas, como decía recién la compañera. Calderas que dice el profe que lo que hace es calentar el aire, o sea, equipos de aire caliente se llaman también. Esa es la pregunta, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor sistema de calefacción? Hay una de las compañeras dijo radiadores. Bueno, la idea es ir abriéndonos preguntas, ¿sí? Preguntas que nos llamen la inquietud, porque por ahí la damos por sabida o es tan común, y nosotros vamos a tener que aconsejar y tenemos que ser especialistas en saber cuáles son los pros y los contras de cada artefacto que nosotros le sugerimos al propietario, ¿sí? Porque va a surgir esa pregunta. Nos van a decir, bueno, ¿qué tipo de calefacción me sugiere usted? Y eso tiene que estar antes del proyecto, porque si después el propietario averigua, porque el propietario cuando están construyendo, antes él averigua a los amigos, los parientes, tiene un conocido arquitecto, otro ingeniero, entonces empieza a preguntar a todos lados. Y si nosotros no lo hemos asesorado bien, digamos, supóngase, si él después descubre que lo mejor para él sería piso radiante, y ya hemos hecho el contrapiso y el piso, y el último dice, ¿por qué no me dijiste que el piso radiante era lo mejor? Entonces, una cosa es que él después descubra y decir, bueno, pero yo te dije, mira, te di la opción, piso radiante o radiadores, con caldera los dos, o caloramas, ¿sí? Calefactores. Bueno, una cosa es que nosotros le pongamos sobre la mesa los pros y los contras de cada sistema de calefacción, y los pros y los contras, digamos, porque también dice, bueno, voy a poner un calefón en el baño. Bueno, nosotros tenemos que decirle, bueno, a ver, ¿qué vas a poner en el baño? Porque el reglamento de gas no te lo va a permitir aprobar, ¿sí? No, pero yo vi en la casa de mi amigo que en el baño tiene un calefón. Bueno, pero que lo haya puesto trucho no significa que sea bueno, ¿sí? Porque es peligroso, ha habido muchas muertes. Entonces, si depende del tipo de calefón, no va en el baño, no te lo van a aprobar. ¿Sí? Es peligroso aparte, no lo pongas. Entonces tenemos que saber los sistemas de calefacción,
los pros y los contras, ¿sí? Pero, y también, bueno, tenemos que saber cómo entregan calorías los artefactos, ¿sí? Inducción, radiación o convección. Bien. Actividad de inicio, dice la actividad. Estamos, profe, estamos repasando la clase 6, que algunos todavía no la han bajado, no la han visto, entonces estamos haciendo un repaso. No sé qué te parece. Está en la aplicación todavía no está, ¿no? Sí, sí, está en la aplicación. ¿Está en el modo? Sí, ya está. Yo la bajé, la acabo de bajar recién ahí. Recién me fijé yo tampoco y no la vi, entonces ingresé, pero debe ser que estaba dentro de las clases, no la vi. Sí, está. Bien. Bien, no sé si querés seguir vos con la actividad de inicio o... Bueno, y como estaba comentando el profe, después tenemos los sistemas de calefacción, y como decía el profe, hay que saber bien, ¿sí?, qué artefacto se va a colocar para asesorar bien al cliente. Ahí hicimos una división, como se pueden dividir en este caso el sistema de calefacción, por la forma que expelen o que evacúan los gases quemados. Ustedes saben que por la combustión, como habíamos visto anteriormente, por la combustión, por producto de combustión, se generan los gases quemados, ¿sí? En algunos casos son tóxicos si la combustión, en este caso, es incompleta, ¿sí? Entonces tenemos artefactos sin tiraje, como dice ahí el punto A, ¿sí?, los llamados infrarrojos, los artefactos con tiraje natural, ¿sí?, o cámara abierta, o artefactos tiro balanceado o con cámara de combustión cerrada, ¿sí? Los que no tienen tiraje, ¿cuáles serían? Fíjense, el profe dio, si están viendo ahí la clase, dio algunos ejemplos. El más común es el leño, como le comentaba él, el leño gas, que se utilizan generalmente en los hogares, por eso se llaman leños, ¿sí? Son como maderas artificiales que funcionan a gas. Y después tienen las cocinas, que también es un artefacto, que también se llama infrarrojo, porque no tiene tiraje, no tiene ventilación. Cuando hablamos de tiraje hablamos de la ventilación, el ducto de la ventilación, el conducto de la ventilación, ¿sí? Ese artefacto son para calefaccionar nada más. El leño es para calefaccionar y la cocina, como habíamos visto anteriormente, es para lo que es la cocción. No se pueden utilizar para calefaccionar, ¿sí? En algunos casos se lo utiliza, pero no se debe utilizar para calefaccionar. Después los artefactos con tiro natural o cámara abierta, ¿sí?, cámara de combustión abierta, generalmente son los calefactores, como ven ahí, se pueden colocar en ambientes abiertos. ¿Qué quiere decir abiertos? O amplios, ¿sí? Ustedes ya van a ver que hay un ejercicio en el cual nosotros les pedimos que busquen dónde se pueden colocar los distintos artefactos. Bueno, el tiro natural, ¿qué es lo que hace? Como dice ahí, toma el oxígeno del aire, del ambiente, ¿sí?, donde está instalado, con eso genera la combustión, con el combustible, o sea, con el gas natural, genera lo que es la combustión, y los productos, los gases quemados de esa combustión, los expele por un caño de ventilación, ¿sí? Un solo caño individual de ventilación, y esa ventilación tiene que salir directamente al exterior. Puede salir en forma vertical, en algunos casos puede tener alguna desviación, con 1 o 2 codos, y ejemplos de eso, como dice ahí, tienen los calefactores tiro natural, los termotanques, los calefones, caldera, como decía la compañera también ahí. Esos son los artefactos que podemos llegar a tener. Por eso se llama cámara de combustión abierta, porque en este caso toma el oxígeno del aire del ambiente, ¿sí? Y esos artefactos
tienen lugares específicos o ambientes específicos dentro de la vivienda donde se pueden colocar. A ver, le hago una consulta. ¿Dónde podrían colocar este artefacto? Siempre teniendo en cuenta que toma el oxígeno del aire del ambiente. ¿En qué ambiente, en qué locales de una vivienda, siempre hablando de una vivienda, ¿no? ¿En qué ambientes podrían colocar ese artefacto? ¿O creen ustedes que les podrían permitir colocar ese artefacto? ¿Alguien tiene algún tipo de este artefacto en su casa? No sé, profe, En si los podemos lavaderos. ¿Cuánto, profe? ¿Cuál? el tiro natural, que tiene solamente un conducto de ventilación. En los lavaderos podría ser. Fíjense que este artefacto, como les decía anteriormente, tiene que tener un espacio, ¿sí?, amplio, o un lugar donde tenga bastante ventilación. Y un lavadero... ¿Puede ser en un living, ¿Cómo? no? ¿En el living? Bien, el living, de uno de los ambientes que se puede Los colocar. dormitorios. ¿Cómo? Los dormitorios. Bueno, ahí vamos a ver. Ahí tenemos una contradicción. Fíjate que en los dormitorios, ¿sí?, es justamente uno de los ambientes donde no se podría colocar este artefacto. Ahí es tiro Aunque sean balanceado, ¿no? chiquitos. En dormitorios. Exactamente. Una, porque son ambientes que son habitables, ¿sí?, que uno al ambiente va a dormir hasta 8 horas, en algunos casos más, durmiendo, descansando, y ese artefacto, sin que nosotros lo veamos, está tomando el oxígeno del aire del ambiente. Ustedes pueden cerrar la puerta, acá las ventanas generalmente no están abiertas, entonces ese artefacto está tomando el oxígeno del aire, y en algunos casos, como ese artefacto tiene como dice ahí, una parte abierta, puede también expulsar los gases quemados dentro del ambiente en algunos casos, si está funcionando mal. Entonces, ese artefacto va a tomar el oxígeno del aire del ambiente y además puede ser que tire los gases quemados, ya gases nocivos, y perjudique a la vida de las personas. Entonces, este artefacto en particular nunca, ¿sí?, está prohibido colocar dentro justamente de este ambiente, del dormitorio. Profe, ¿Sí? pero no es que el caño de salida está por dos partes para justamente agarrar el aire del exterior y no del ambiente. Y lo expulsa. Este artefacto expulsa los gases quemados producto de la combustión. ¿Sí? A ver, pero al exterior yo hago una también los pregunta. toma. A ver, Natalia, yo hago una pregunta, que está buena tu pregunta. Cuando el profesor dice cámara de combustión, ¿cómo se realiza la quema del gas natural o la pirólisis? Esa es la palabra técnica. ¿Qué componentes debe tener el artefacto para producir una pirólisis? ¿Cuáles son los componentes del fuego o la pirólisis? ¿Qué elementos debe haber para producir la combustión? Dióxido de carbono. No sé. No, eso es lo que emana dióxido de carbono, Claro, O2. No, Pero no sé. para que se arme el fuego, a ver, salgamos de los artefactos. Vos vas al campo, ¿sí? Querés hacer un fuego. ¿Qué elementos tenés que tener? Aire, Muy bien. oxígeno, Bueno, el material. en el aire, en el aire está el tanque. oxígeno. Aire, ¿qué más? El material que se usa para que haga la combustión. Bueno, el comburente se llama, sí. Aire, Y comburente, ¿qué más? ¿Qué sería en la este caso? chispa para que arranque como el fuego. Y el fuego, ¿sí? O la chispa, el El fuego. iniciador. Bueno, esos tres elementos, siempre que hay una pirólisis,
o una combustión, están presentes esos tres elementos. Fíjate, en un ambiente, si vos tenés un artefacto de cámara abierta, el gas es el comburente, el chispero es el que le da el fuego. ¿Y dónde toma el aire para hacer la pirólisis? ¿De dónde toma el aire? En una cámara abierta. Del oxígeno. No, el aire está compuesto por muchos gases, entre ellos el oxígeno, del ambiente. Entonces, ¿vos colocarías un artefacto que está consumiendo aire del ambiente en un dormitorio donde vos te encerrás? ¿Qué va a pasar ahí? Hornea. ¿Qué va a pasar? La persona muere por asfixia. Te quedas sin aire. Te quedas sin aire, claro. Pero por eso pregunto, porque una vez un profesor explicó que en la salida, cuando es un tiro natural, tiene como dos funciones, que toma el oxígeno al exterior y también los expulsa al mismo tiempo. No por el mismo caño, pero lo hacía en sí el mismo caño como en dos partes. No sé si Nosotros no le explicamos eso, ¿no? O nosotros le dijimos. No. No es así. Ah, ¿no? Ese caño, si tiene un solo caño de ventilación, es para expulsar los gases quemados. Esa es la única función que tiene el artefacto. Claro. ¿Sí? Toma el oxígeno del aire del ambiente. Sí, Imagínense que hay otro acuérdense. artefacto que es lo que dices vos, Natalia, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, sí. Pero estamos hablando, en este caso estamos hablando de artefactos con tiro natural o cámara de combustión abierta. ¿Le podemos mostrar la imagen, profe, que tenés ahí del artefacto? Sí. Capaz que está confundido. Hay un artefacto, como vos decís, pero no justamente este que tiene un solo caño. Este es el cámara abierta. ¿Vos cuál querés que le muestre, profe? No, ese y bueno, el otro es el TBU, que seguramente que ya lo vamos a ver también igual. No sé si tenés imágenes que se vea un artefacto real, un poquito más mejor, diríamos, hablando mal y pronto. El termotanque. A ver, el termotanque. Si bien el termotanque tiene otra función, pero trabaja de la misma forma que un calefactor tiro natural. Ah, un termotanque, acá, este. Sí. Acá hay un termotanque. Ese artefacto, si bien no calefacciona, ¿sí?, lo que hace es calentar el agua sanitaria para la utilización de la vivienda. Y también toma el oxígeno del aire para realizar la combustión. Y, bueno, como se ve ahí, tiene un solo cañito de ventilación, un solo conducto de ventilación, que es por donde emana o expele los gases quemados, los gases producto de la combustión. Ahí no se ve bien, pero tiene por debajo, tiene una abertura y por ahí nosotros podemos ver el quemador, la llama piloto, ¿sí? Y también toma el oxígeno del aire por debajo ese artefacto. O sea, es de cámara abierta. Este tipo de artefacto tampoco se puede colocar, como dijimos, dentro de un ambiente habitable, en este caso dentro de un dormitorio. ¿Sí? Pero el conducto de ventilación es una sola salida. No sé, Natalia, si está... Sí, gracias. Si tienes alguna otra duda. Igualmente ahora vamos a ver los otros artefactos. Pero bueno. Profe, sí. el living tampoco, o sea, es un ambiente habitable. Bien, porque ahí es un ambiente igual. habitable, está bien, pero el tema es que no sean dormitorios. Okay. ¿Sí? Tiene que ser un ambiente abierto, con un volumen y ventilación constante.
técnicamente se habla de que tiene que tener renovación de aire, ¿sí? Después vamos a ver qué elementos el reglamento provee para que el aire se esté renovando, ¿sí? Esa renovación de aire se mide por metros cúbicos hora, por caudal. Bueno, vamos a volver acá ahí. Bueno, ¿se entendió lo que es entonces el artefacto tiro natural o con cámara abierta? Dentro de ello, como dijimos recién, está el calefactor tiro natural, el termotanque que habíamos visto recién, el calefón. No sé si ustedes tienen un calefón o una caldera o un calefactor tiro natural. En el calefón es más evidente un calefón tiro natural, porque ustedes pueden ver que está a la altura de la vista, pueden ver que tienen una endija, una puertita o una ventanita en la cual ustedes pueden ver la llama piloto y pueden ver el quemador también, ¿sí? Por ahí tomaría la primera parte de oxígeno para hacer la combustión. Pero si ven por debajo, ustedes también van a ver que el calefón está abierto. Entonces por ahí también toma el oxígeno del aire para realizar la combustión. Ese es uno de los ejemplos más fáciles de ver en artefactos tiro natural. Y van a ver que sale solamente un cañito de ventilación. ¿Está? No sé si Bien. tienen alguna otra duda con este tipo de artefacto. Yo les hago una pregunta ahí, profe. Tengo una duda. Yo soy cliente y mis alumnos son mis instaladores. Le hago una pregunta a los futuros instaladores. ¿Qué me conviene colocar en mi casa, termotanque o calefón? ¿Qué le responderían ustedes? ¿Qué diferencia ven entre termotanque y calefón? Escucho oferta. Porque les van a hacer esa preguntita, ¿eh? O de última, si le preguntan cómo funciona el calefón y el termotanque, ¿qué le dirían? Ahí también ¿El está la calefón diferencia. no calienta más rápido el agua? Yo pienso que el calefón. El calefón. Bien. ¿Y qué diferencia tiene con el termotanque? No es necesario que llene, ¿no? ¿Ah? No es necesario que llene. Muy bien. Esperar el proceso que se llene el agua, se caliente y esté listo. Bien. ¿Con Eso cuál? tiene a favor. Bien. ¿Y cuál es la contra del calefón? Debe ser el consumo, debe ser más. No, se ha hecho estadísticas que yo por lo que tengo entendido gastan más o menos lo mismo, ¿sí? Aunque Sí, aparentemente el termotanque, fíjense que se está encendiendo, apagando, encendiendo, Sí, apagando. hace mucho ruido el termotanque. Está por explotar entonces. Que Sí, hace ruido. Sí. el termotanque no es como continuo y se prende solamente cuando lo vas a usar. No, el termotanque se enciende porque tiene un termostato que vos lo pones ahí a una temperatura, en el invierno se pone al mango, porque el termotanque, ¿qué acumula? Hay una compañera dijo, ¿qué acumula el termotanque? Acumula agua. Agua caliente. Claro, acumula agua y la calienta. Cuando tiene un termostato que cuando detecta que está a menos de 40 grados, es un sistema de control automático. Le manda una orden al quemador, abre el gas, se enciende, lo calienta, lo lleva a 60 grados, corta, espera, y si nadie usa el agua, se enfría el agua. Cuando llega a menos de 40 grados, le manda una orden, enciende. Ese es el ciclo, las 24 horas y los 365 días del año del termotanque. Mientras que el calefón ingresa el agua, tiene una serpentina y la calienta año más cuando yo abro una canilla. Pero tiene una contra el calefón. Necesita presión. Si yo no tengo una cierta presión para que abra un diafragma,
entonces no enciende el calefón. ¿Alguien tiene ese drama en la casa? Cuando baja la presión de la red, no le enciende Sí, el a mí me Tipo, es pasa eso. como, Sí. es como necesario que tenga bomba, si es que tenés calefón. En principio es necesario que tenga presión de red, pero si no tiene presión de red va a tener que poner una bomba, un tanque con bomba. Ah, a mí me No pasa que acá donde yo estoy hay poca presión y por eso tengo bomba, pero tengo termotanque. Termotanque. El termotanque no necesita presión de red. O sea, siempre va a haber algo de presión de red, pero el calefón funciona con una cierta presión. Si no hay esa cierta presión de red, no funciona, ¿sí? No enciende. Esa es la contra. No sé si vos querés comentar algo, profe, del calefón versus termotanque. Sí, el calefón, como ustedes van a ver, tiene, en algunos casos, vienen distintos tipos, distintas marcas. Uno tiene el piloto, generalmente siempre encendido, y hay otro que no tiene el piloto encendido. Así que es un encendido electrónico, que cuando recién ingresa el agua a la serpentina, recién se prende el quemador del artefacto. Entonces, no se utiliza casi nada de combustible de gas. Cuando el artefacto cuando no se está usando el agua caliente, el artefacto está directamente apagado. Recién cuando empieza a circular el agua, recién se enciende el piloto y se enciende el quemador. Entonces, eso es bastante bueno en ese sentido. ¿Sí? Y tienen agua caliente sanitaria al instante. Como decía el profe, la contra del termotanque, si son muchos en la familia, uno se entra a bañar, se consume el agua del termotanque y el otro tiene que esperar cierto tiempo para que ese agua acumulada, ¿sí? Imagínense, nosotros estamos en una zona sur que el agua fría es realmente fría, y para llevarla a esa temperatura el termotanque tiene que trabajar bastante, tiene que tener su tiempo para volver a calentar ese agua para que pueda ser utilizada, para que la otra persona se pueda duchar, se pueda bañar. Esas son algunas de las contras de lo que es el termotanque. Para que eso no suceda, a veces el termotanque tiene que tener bastante capacidad. ¿Sí? Tiene que tener, porque el termotanque viene de distintos litros, de acuerdo también el calefón, pero el termotanque puede venir de 80, de 120, ¿sí? De 180 litros, distintas capacidades del termotanque de acumulación de agua. De eso depende la cantidad de personas que vayan a vivir en la vivienda, porque un cliente te dice, no, yo quiero poner termotanque en la casa, y se compra el más barato, el de 80 litros. No les va a funcionar nunca. Si son 4 o 5 personas dentro de una vivienda, va a renegar toda la vida porque usando, calentando o lavando la cocina o lavando los platos, ese agua caliente ya se le va a ir y tiene que esperar hasta que se caliente. Entonces, cuando es una familia grande, tiene que ser un termotanque bastante amplio, ¿sí? Con muchos litros de agua, o directamente un calefón, o bueno, hablando de las calderas. La caldera también es otro artefacto que se puede utilizar. ¿Cuál sería la contra de la caldera? ¿La Sí, conocen en las calderas o no? sí, antes de pasar al tema de las calderas, profe, quería decir que, por ejemplo, el termotanque, hay termotanques de alta recuperación, se llaman, o sea que tiene un quemador más grande y calienta agua, entrega agua caliente en menos tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen que proyectar un club con duchas, ¿sí? O un albergue, generalmente les ponen termotanques de alta recuperación, cuando se van a bañar varios a una misma vez, o acá la pileta del municipio, ¿sí? La pileta climatizada. Vieron que uno se tiene que duchar antes y después de que sale de la ducha porque sale le echa mucho cloro ahí al agua. Entonces,
En los clubes donde hay duchas y todo se usan termotanques de alta recuperación, ¿sí? Son un termotanque especial, es mucho más caro. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa calefón que inmediatamente me da agua? Porque el calefón tiene una contra, que tiene una vida útil muy corta, acá, como decía el profesor, en el sur, porque el agua acá en invierno sale a más 2 grados, o sea que 2 grados más abajo y se congela. Por eso hay tantos problemas de congelamiento. Entonces, imagínense en una serpentina muy chiquitita que tiene el calefón, con un diámetro muy chiquito, entra a más 2 grados y tiene que salir a más 50 grados, o sea que tiene que tener, o más 60 grados, tiene que tener, hace un salto térmico en muy poquitito, de 40 grados de delta T, de diferencia de temperatura. Entonces, si se baña uno está bien, pero si se bañan varios, y yo he visto volar en la casa de mi suegra el calefón porque se bañó, me bañé yo, mi señor y mis 6 hijos al hilo, y no dio más el calefón y explotó, y menos mal que no había nadie en la cocina, porque tiene esa contra, es muy exigido, tiene muy poca vida útil, se termina perforando lo que es la serpentina, la cámara, y tiene esa contra, también tienen que saberlo eso. Y como dice el profe, de acuerdo a la cantidad de los habitantes, ustedes van a tener que recomendarles, si dice, bueno, quiero un termotanque, ustedes dicen los pros y los contras. Y dice, bueno, somos 8, bueno, mira, no te conviene poner un termotanque de 40 litros, porque te va a quedar sin agua. Entonces te conviene poner, y bueno, ahí tienen que agarrar, asesorarse ustedes, los manuales y ver, los manuales recomiendan tantos habitantes, tantos litros, vienen termotanques de 40 litros, de 80, de 120, de 160 litros, y recomendar el termotanque necesario, ¿sí? Siempre tomando los recaudos de que los manuales de los caloramas, de todos los artefactos, los manuales que hacen los fabricantes, son para Buenos Aires, porque en Buenos Aires está toda la Argentina. Así que más o menos hay que ver cómo se comportan acá. Hay que preguntar a los comerciantes que venden qué rendimiento tienen. Porque todos los manuales, todo está basado en Buenos Aires, que tienen temperaturas de 1 grado, bajo 0, 2, por 15 días nada más, pero acá hay 20 grados, 15 grados bajo 0 por muchos días, y el agua sale a más 2 grados, ¿sí? Y en Buenos Aires no sale a más 2 grados el agua. En invierno saldrá a 15 grados, o sea, nada que ver, ¿sí? O sea que tienen que saber los pros y los contras, y la vida útil de cada artefacto, en este caso termotanque versus calefón. Sí, pasamos a Caldera, si alguien no tiene otra pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí. Yo tengo una. En actividades hay que poner imágenes nomás, o sea, copiarlo. Por ejemplo, yo lo hago en Word. Pondría las definiciones y abajo una imagen. Así sería la consigna. ¿Cuál actividad? La actividad de inicio. Actividad de inicio. O sea, es toda la carpeta, toda la... Sí, porque dice la copiar el clase. texto y pegar las imágenes. Ah, las imágenes están abajo, ¿no? Y la imagen Claro. que tiene la clase. Ah, ok. No había entendido esa parte. Porque lo copias a mano si no tenés para imprimir, por eso ponemos, porque a veces algunos de los compañeros no tienen para imprimir, entonces tienen que copiar. Y las imágenes, o haces un dibujo, no sé, las calcás, o bueno, o si tenés para imprimir, la imprimís y la pegás. Si no, directamente imprimen. Si tienen la opción, lo pueden imprimir directamente. Eso simplemente es lo que dice el primer texto.
Bueno, no sé si hablar sobre lo que es el C viene a ser, ahí quedó B, pero en realidad es C. Sí. Artefactos de tiro balanceado. Hay un error de tipeo. Sí, es C. Artefactos de tiro balanceado. Sí, dijimos anteriormente que el tiro natural tomaba el oxígeno del aire del ambiente y expulsaba los gases quemados, los productos de la combustión, al exterior por un conducto de ventilación. En este caso, el tiro balanceado o cámara de combustión cerrada, como la palabra lo dice, la cámara donde se produce esa combustión está cerrada, ¿sí? Y ahí produce lo que es la combustión, y toma justamente el oxígeno del aire, no sé si se ve bien ahí en la imagen, toma el oxígeno del aire del exterior por medio de un conducto, y los productos o los gases quemados producto de la combustión los expulsa de la misma forma por otro caño de ventilación. ¿Sí? Entonces, en este artefacto está completamente cerrada, hermética, estanca la cámara de combustión y no produce ningún daño al ambiente. Simplemente genera el calor para abastecer el ambiente y que quede una temperatura confort. ¿Sí? Ahí fíjense que ese calor radiante a la habitación. Y eso es este artefacto, como vimos anteriormente, este artefacto se puede colocar en cualquier ambiente, dice, en cualquier ambiente podemos colocar este artefacto. ¿Sí? En algunos casos se puede utilizar ahí, como dice, se puede colocar en baños, ¿sí? En dormitorios. En cualquier ambiente que ustedes quieran colocar este artefacto se puede colocar dentro de lo que es la vivienda. ¿Sí? Estos artefactos no tienen muchas kilocalorías, o llegan hasta, bueno, hasta una de las marcas llega hasta 9.000 kilocalorías, eso ya lo vamos a ver próximamente, pero de acuerdo al ambiente que yo voy a colocar, ya vamos a ver cómo se determina la potencia de ese artefacto. Pero bueno, este artefacto podemos tener el tiro balanceado, que se llama, que como ven en la imagen, la ventilación está en forma horizontal, y después otro tipo de artefacto también que es tiro balanceado, pero en este caso tiene dos conductos de ventilación que van en forma vertical, que ahí sí, como comentaba Natalia anteriormente, ahí sí, en este caso, esos dos conductos, ahí el profesor está mostrando la imagen, esos dos conductos, uno toma el oxígeno del aire, y el otro conducto lo que hace es expulsar los gases producidos de la combustión, por la combustión del artefacto. ¿Sí? Por eso se llaman calefactores tiro balanceado o TBU, tiro balanceado tipo U también se llama. ¿Sí? Por la forma que queda con los caños. Por eso se llama tiro balanceado en U. Y cómo funciona, toma el oxígeno, como decía anteriormente, toma el oxígeno del aire por ese ducto que tienen ahí. Uno de los dos toma el oxígeno del aire y el otro expulsa los gases quemados. La cámara de combustión está cerrada, entonces no genera ningún tipo de combustión o expulsa los gases quemados, ni toma el oxígeno del ambiente. Por eso se puede colocar en dormitorios, particularmente. Fíjense en un detalle acá en el que dice ZZ, calefacción. Ahí dice 15 centímetros. Eso hay que tener cuidado porque muchas veces los que instalan los artefactos no son matriculados. Entonces lo ponen igual, como está erróneamente acá este grafismo. Está a la misma altura.
no es reglamentario esto, ¿sí? Lo reglamentario es esto, que fíjense, el que va más arriba es el que sale el aire de gases quemados, porque tiene más temperatura. Entonces está más arriba y va a ir a la atmósfera. Este que toma aire, sí, aire puro, diríamos así, está más abajo, porque el aire puro, el aire más frío, sin temperatura, siempre va más abajo. Entonces tiene que haber una diferencia. Acá dice 15 centímetros, pero hay artefactos que dice 30, 20 centímetros, de acuerdo al manual del fabricante. ¿Sí? Siempre tienen que ustedes ver qué dice el fabricante y seguirlo al pie de la letra, porque ese artefacto ha sido aprobado por el IGA, ¿sí? El Instituto del Gas Argentino, u otro ente, y dice cómo debe ser instalado. Si ustedes no lo instalan como dice el fabricante, bueno, está el peligro de una mala instalación que puede producir la muerte de las personas, ¿sí? Que eso nos va a llevar a tener consecuencias penales y civiles. En segundo lugar, nos va a llevar al rechazo, ¿sí? De la inspección, que hay, no se está aplicando ahora, pero hay punitorios hasta quitarnos la matrícula, y el mal funcionamiento del artefacto. Así que esto en los TBU es muy, muy importante, ¿sí? Tiene que haber una diferencia de los gases quemados, que es el que va a estar más arriba, y los gases y el aire frío que va a entrar para el oxígeno va a estar más abajo. Yo quiero, profe, antes de pasar a otro, mostrarles un calorama acá que tengo en venta, es usadito, así que de paso estoy vendiendo. Mercado Libre. Mercado Libre, sí. Acá está de atrás, es un tiro balanceado. Por acá va a entrar el aire y por acá va a expeler los gases quemados, ¿sí? Este es un calorama con termostato, ¿sí? Con termostato. Y bueno, me lo dieron en forma de pago. Ahí la cámara, ¿podés mostrar al frente la cámara que está cerrada, que no está abierto? Sí. Esa es la cámara de combustión, entonces eso no está abierto, no tiene nada que entre el oxígeno. Simplemente de arriba tiene un visor. La cámara y tiene un visor ahí. Ese es el visor. ¿Sí? Bien, está completamente cerrado eso. Simplemente, como decía el profe, se ve por donde toma el oxígeno en el exterior, ahí por la parte posterior. Acá está la chapa identificatoria. Y este es el termostato, ¿sí? Yo puedo ponerlo, selecciono la temperatura y va a cortar y encender. No va a ser como los caloramas que yo lo pongo al máximo, tengo calor, lo pongo al mínimo, en piloto. Esto yo lo selecciono a 20 grados y va a cortar y encender automáticamente. Acá tiene un sensor, ¿sí? Este sensor se coloca en el ambiente y funciona, tiene un control automático, ¿sí? Bien. ¿A cuánto está ese? Por interno yo le... Nos pagan con especie por ahí. No sé si a vos te pasa, profe. No. Bien. No estoy sponsoreado todavía. Tenés clientes buenos que tienen plata. Yo por ahí... bueno, uno se la tiene que rebuscar. Sigamos entonces. Otra cosita que, como dice el manual ahí, la altura máxima, les da la altura máxima, porque eso no puede ser infinito, eso es irse hasta arriba, pasar un edificio, un rascacielos, etc. Ahí dice que la altura máxima, para que funcione bien ese artefacto, tiene que ser de 6 metros. Más de eso, ya el artefacto, inclusive yo le diría que 6 metros ya es demasiado.
con 4 metros, 3 metros 50, ese artefacto ya está, pero si no, no va a funcionar nunca. La otra que tiene que tener en cuenta, que lo dice el manual, como dice ahí en el texto, no pueden tener curvas, no puede tener desviaciones. Esos dos caños de ventilación no pueden tener desviaciones ni curvas. Sí o sí tiene que salir en forma vertical al exterior, ¿sí? Con la distancia que dice ahí el manual. Y como les decía anteriormente, se puede colocar en cualquier ambiente. Estos artefactos generalmente se utilizan cuando yo no puedo colocar un artefacto tiro balanceado, porque el tiro balanceado tiene una salida hacia el exterior en forma horizontal. Si yo coloco un artefacto justo en un muro divisorio, un artefacto tiro balanceado, no puedo salir hacia el terreno del vecino. No debería, algunos lo hacen, pero no debería. Sí, lo hacen, pero no debería, sí. Entonces lo que hago, se opta por colocar este artefacto, que es el mismo que el tiro balanceado, nada más que con la diferencia de la salida de los gases y la toma del aire. Va en forma vertical hacia lo que es el exterior y sale, se tiene que romper el techo, lo que sea, y salir al exterior, como se ve en la figura que está ahí a la derecha. ¿Sí? Esa es la opción que se puede utilizar este artefacto. Si estos caños de ventilación quedan en el interior del ambiente, se tienen que revestir para que uno no se lastime, no se queme, porque uno de los caños está frío porque toma el oxígeno del aire nada más, pero el otro está hirviendo, tiene bastante temperatura, y si alguien nos puede tocar, se puede lastimar, se puede quemar gravemente. Entonces eso tiene que estar revestido, si queda en el interior. ¿Sí? Profe, está linda la clase, pero yo 10:15. Se me ha pasado la hora. 10:15 yo tengo que entrar a otra clase, ¿sí? Vale, yo un rato más tengo con los otros compañeros. No sé si la actividad, podemos ir hasta la actividad, no sé si... Sí, la actividad. Está bueno ir despacio con el tema de los artefactos, me parece muy, muy interesante. Sí, el tema es ese, que además es un tema muy, muy largo y se tiene que ver sí o sí. Sí, porque acá está la actividad de desarrollo. Pueden ir respondiendo algunas preguntas y lo vamos dejando para la otra clase, ir recorriendo así los diferentes artefactos. Así comentando los pros y los contras y dónde van y todo. Ahí la actividad de desarrollo, ¿la ven, chicos? ¿Por qué es importante la aprobación de los artefactos por los entes responsables? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante? Hola. Se fueron, me parece. Se cumplieron los 40 y se fueron. Sí, se borró. Porque puede ser que alguno ande defectuoso y después lo hagan responsable a la otra persona. O al lugar que estaba fabricado. Porque es un elemento que si está mal hecho puede ser dañino. Sí, mortal, puede ser mortal. Hay gente acá que hace artefactos artesanales. Agarra un tacho, le pone un quemador de calefón, y usa para calefaccionar los talleres, los galpones. O sea, hay mucho, incluso dentro de la casa yo he visto, las cocinas económicas le meten un quemador de calefón y bueno, no lo hace de maldad porque es la necesidad. Pero es peligroso, ¿sí? Porque como dice Natalia, tiene que ver con la salud de las personas, pueden morir o quedar traumatizadas. ¿Cómo sería la técnica para la instalación de los artefactos? ¿Cómo sería? La técnica, ¿a dónde tienen que referenciarse ustedes para instalar un artefacto? En su catálogo. Muy bien, el manual. Cada artefacto tiene su manual de instalación. Respétenlo
a rajatabla, ¿sí? Porque si no la garantía no les va a reconocer, pueden instalarlo mal y producir la muerte de las personas o el rechazo de la inspección, ¿sí? Pero lo más grave, siempre piensen en las personas y en la seguridad. 3 dice buscar el ASNAC y nombrar en qué local en la vivienda se puede instalar A, la cocina con hornalla, B, el calefactor tiro balanceado y tiro natural que el profesor ha estado exponiendo ahí. ¿Dónde se puede poner uno y dónde se puede poner otro? No puedo poner una cocina en un dormitorio o un tiro natural a mí donde se me ocurra, ¿sí? Porque toma aire del ambiente y es muy peligroso. ¿Qué va si yo quiero poner un calefactor en un dormitorio? Bueno, ¿qué tipo de calefactor tengo que poner? Fíjense que eso está en el reglamento, ¿no? El reglamento ya se lo hemos adjuntado en otras clases anteriores, entonces ahí pueden buscar los artefactos y bueno, habla todo esto sobre lo que nosotros vamos a continuar hablando en la clase que viene, o lo que está justamente en el texto. Y, ¿sí? lo deja, Ahí y buscan después viene la chapa identificatoria. identificatoria que no hemos hablado todavía. Así que